Buenos días, hermanos, bienvenidos al culto dominical. Les damos a todos ustedes una cordial bienvenida. Hoy desde la virtualidad, ¿cierto? Porque están organizando ya la ampliación de la iglesia. Que el Señor sea bendiciendo a todos estos trabajadores que están haciendo esa labor y que pronto nos podamos volver nuevamente a reunir. Entonces, hermanos, vamos a iniciar con una palabra de oración para pedir la bendición de nuestro Señor. Oremos. Eterno Padre y Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias por las actividades que hemos hecho durante esta semana, Señor. Nos has bendecido. Hemos tenido el sustento, el alimento. No nos has faltado con nada, Padre Celestial. Te damos las gracias también por este momento en que desde la virtualidad nos podemos unir como iglesia también, Padre Celestial. Que seas bendiciendo a todos y a cada uno de nuestros hermanos, Señor, especialmente por los hermanos que están pasando por situaciones de salud, por nuestra hermana Leticia, Señor, para que tú seas ayudándola, para que ella se pueda recuperar, por nuestra hermana Marta también, Padre Celestial, que igualmente seas bendiciéndola, igualmente a su esposo Raúl, Padre Celestial, que seas ayudándoles también para que ellos también puedan superar sus dificultades, sus dolores, Padre amado. También ponemos delante de ti a nuestros hermanos que están esperando una oportunidad de trabajo, Padre Celestial, para que tú seas abriendo puertas, Padre Celestial, para que ellos puedan obtener con el trabajo, Señor, el sustento para sus hogares, Padre amado. Te damos las gracias. Ponemos delante de ti, Señor, este tiempo que estaremos, Padre Celestial, entonando cantos, alabándote, glorificándote, y también, Padre Celestial, por los estudios de tu palabra en la Escuela Bíblica Dominical con nuestro hermano Alex, y en la meditación de tu palabra con nuestro hermano Luis Carlos, Padre Celestial. Los ponemos delante de ti para que tú seas dándole sabiduría, y a nosotros, Padre amado, abriendo nuestra mente y nuestro entendimiento para que comprendamos lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Te damos pues las gracias y pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces les invito, vamos a pasar a leer un texto de la Biblia que lo encontramos en el Salmo 26, y vamos a leer todo el capítulo, que son 12 versículos del 1 al 12. Entonces, bueno, hermanos, vamos aquí en la pantalla, aquí tengo los textos bíblicos, los versículos, entonces para que los leamos. Dice la palabra de Dios, y este salmo titula Declaración de Integridad, Salmo de David. Y dice así la palabra de Dios: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entre los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para proclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No me arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Hermanos, que el Señor añada bendición a la palabra leída, y qué hermoso salmo, ¿cierto? Mas yo andaré en integridad,
redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Y es una palabra, el salmista, pues decir esas cosas para uno no es fácil, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros no andamos en rectitud, muchas veces nos apartamos. Y el salmista se atrevía a decir, cierto, redime y ten misericordia de mí, mas yo andaré en mi integridad, mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Entonces es muy importante, hermanos, tener esta palabra que nos está diciendo aquí el salmista, ¿cierto? Andar en rectitud, ¿cierto? Que, mejor dicho, no tenemos nada que ocultar a Dios. Bueno, hermanos, entonces les invito, vamos a entonar 2 cantos para la honra y gloria de nuestro Dios. Entonces cantemos, hermanos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Eres Dios, eres Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Unidos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Unidos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Religiones habrán, pero no salvarán. Solo Cristo Jesús puede dar libertad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad.
Bueno, hermanos, entonces ahora vamos a pasar a la escuela bíblica dominical con nuestro hermano Alex Gaviria. Entonces vamos a escuchar lo que el Señor ha preparado a través de nuestro hermano Alex. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Espero que en esta mañana de domingo se encuentren muy bien. Estamos aquí nuevamente por este medio virtual, pero muy bien. La palabra del Señor debe de continuar. Estamos en la escuela bíblica dominical de nuestra iglesia bautista Cristo Vive. Hoy estamos a 31 de enero. Pero el Señor es grande y poderoso. Para esta mañana, mis hermanos, continuamos con nuestra lección de hoy. Y el título de nuestra lección de hoy, recordemos, es Volved al Señor. Volved al Señor. Recordemos la verdad central de ya hace aproximadamente como unos 20 o 27 días atrás, creo. La verdad central es: la única forma de salvación es volverse al Señor. Recordemos la verdad central, mis hermanos. La única forma de salvación es volverse al Señor. Y en este momento llevamos ya 2 subtítulos. El primer punto es: Egipto es un defensor ilusorio. Egipto es un defensor ilusorio. Y la semana pasada vimos el segundo punto, que es: el Señor es el ayudador verdadero. El Señor es el ayudador verdadero. Recordemos que estamos viendo Isaías capítulo 31 y los versículos del 1 hasta el 7. Y hoy vamos a ver los versículos 6 y 7. Entonces, antes que nada, mis hermanos, quiero invitarlos para que allí donde estemos en nuestra casita, sentaditos, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a encomendar este tiempo que es importantísimo en las manos del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, Señor amado, en esta mañana, Señor, aquí, en este momento, Señor, queremos encomendar este tiempo, Señor, y colocarlo en tus manos poderosas, Señor. Señor, queremos, por favor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor. Abre nuestras mentes, abre nuestro corazón, Padre Celestial, para que este mensaje, para que este estudio, Señor, de la escuela dominical llegue, Señor, a nuestras vidas, Señor, con fuerza, con poder, bendito Dios. Gracias te damos, Señor. Encomendamos también el resto del servicio, Señor, los cantos, Padre Celestial, y por supuesto la predicación de tu palabra, Señor, a cargo de nuestro hermano Luis Carlos Sánchez. Señor, honra, gloria, poder y alabanza sean única y exclusivamente para ti, Señor. Queremos darte las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muy bien. Vamos a proceder entonces a la lectura de la palabra, Isaías capítulo 31. Y hoy vamos a estar viendo los versículos 6 y 7, que dicen así. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a proceder a la lectura de la palabra del Señor. El versículo 6 dice: Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Y el versículo 7 dice: Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. El Señor añada bendición a su palabra leída. Bueno, mis hermanos, el versículo 6, como leíamos, dice: Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Basado en tal promesa de gracia y protección, el profeta manda ahora a los israelitas a que vuelvan a Dios. Aunque se habían rebelado radicalmente contra el Señor,
Él estaba dispuesto a recibirlos. Y sabemos que ese Él es nuestro Señor. Habían profundizado e intensificado su rebeldía de apartarse del Señor. Habían buscado el amparo de alianzas extrañas con la idolatría y todo lo que implicaba. Los que eran del partido pro-Asiria abrazaban los dioses asirios. Los del partido pro-Egipto adoraban los dioses de ellos. Con todo, el Señor los consideraba hijos de Israel. Y deben buscar al Señor como Israel su padre había hecho. El llamado de Dios muestra misericordia, abundancia de bendiciones, que eran incentivos para el futuro del pueblo. El pecado había enfermado a los individuos desde adentro, pero ahora la invitación es a dar media vuelta, limpiar el alma, quitar toda contaminación idolátrica y acabar con toda alianza con pueblos y costumbres paganas. Es importante, mis hermanos, es muy importante lo que estamos leyendo en este momento. Nuestro Dios vuelve a mostrar su gran misericordia. Nuestro Dios vuelve a obrar en un pueblo pecaminoso, en un pueblo apartado de Él. Y es lo mismo que hace con nosotros, mis hermanos. Nuestro Dios, cuando nosotros pecamos, muestra su inmensa misericordia y nos da una segunda, tercera, cuarta oportunidad. ¿De qué? De volver nuestra mirada a Él. Y lo que Él quiere es que si estamos mirando en este sentido, nos volvamos a Él, que nuestra mirada siempre esté, ¿dónde? En la cruz del Calvario, mirando siempre a nuestro Señor Jesucristo. Y es importante lo que dice acá. El llamado de Dios muestra misericordia y abundancia de bendiciones, que eran incentivos para el futuro del pueblo. Recordemos esto. El pecado había enfermado a los individuos desde adentro, pero ahora la invitación es a dar, como les decía ahorita, media vuelta, limpiar nuestra alma, quitar toda contaminación idolátrica y acabar con toda alianza con pueblos y costumbres paganas. Bueno, mis hermanos, el versículo 7 dice: porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces, para volvernos al Señor hay una acción, No es simplemente llegar y mirar al cielo y ya. No, mis amados hermanos. Lo que el Señor quería para el pueblo y quiere para nosotros es que si estamos haciendo algo malo, lo dejemos de hacer. Es importante esto. Si estamos haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios, eso automáticamente tiene que parar y lo dejemos de hacer. Y en el caso del pueblo, el pueblo estaba idolatrando, estaba adorando imágenes de uno, de los egipcios, y dos, de los asirios. Y el Señor detestaba profundamente esto. Pilas con eso. Les estaba diciendo el Señor: quiero que dejen de ser idólatras y quiero que me adoren a mí. Así decía nuestro Señor. En aquel día de salvación, el pueblo, viendo el poder y la gloria de Dios,
rechazará con desdén los ídolos hechos con sus manos no dirigidas por Dios. Manos pecadoras no pueden hacer nada que pueda ser adorado o delante de lo cual el hombre deba arrodillarse. Tales manos pecaminosas reflejan un corazón desviado, alejado del Señor, en la incredulidad, alianzas foráneas e idolatría manifiestan tal condición de corazón. Los israelitas estaban completamente perdidos, adorando, idolatrando imágenes paganas. Ellos se arrodillaban ante esas imágenes y cosas semejantes. Y el Señor detestaba estas cosas, pero su inmensa misericordia muestra que el hombre debe de arrepentirse y reconciliarse con su Dios. Y el Señor quería esto. Él sabía que el corazón del hombre estaba desviado, mirando otras cosas, completamente perdido en otras cosas. Y el Señor les estaba dando una segunda oportunidad para que volvieran su mirada a Él. El Señor quería que destruyeran todos esos ídolos. El Señor quería que no se arrodillaran más allá. Y el Señor quiere para nosotros la misma cosa, mis hermanos. Hay tantas cosas que apartan nuestra mirada de nuestro Señor. Hay tantas cosas, hay tantos pecados, malos pensamientos, malas acciones. Sin querer o tal vez queriendo, nos aliamos con cosas que nos separan de Dios y confiamos más y ponemos más nuestra confianza en ese tipo de cosas. En su vida personal hay quienes rechazan a Dios y confían en la protección ilusoria del dinero, de tratos políticos, de amigos en puestos clave y de compadrazgos. Los resultados de tales decisiones y acciones son la decepción, el compromiso con ideologías ajenas, la violación de nuestras normas y convicciones, el riesgo al peligro, la cárcel, la muerte y la ira de Dios. Entonces, es muy complicado, es muy complicado porque los israelitas, en este caso los del pueblo de Judá, estaban y sabían que todo esto que estaban haciendo los iba a llevar a cosas muy malas, como dice acá. La decepción, el compromiso con ideologías ajenas, la violación de nuestras normas o de sus normas y convicciones, el riesgo al peligro. Ellos sabían que estaban en peligro, incluso la cárcel, la muerte y la ira de Dios. Y nos pasa a nosotros también eso, mis hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado con las alianzas que hagamos con otras personas, con empresas, con tratos políticos. Cuidado con eso, con amigos en puestos claves y confiamos en que nos van a dar por ese amigo un buen puesto, nos van a ascender, no sé, cantidad de cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con volvernos atrás con nuestras convicciones cristianas, con lo que hemos aprendido en todo este tiempo, mis hermanos. Quizás hay quienes llevan poco tiempo en los caminos del Señor, pero hay quienes llevan mucho tiempo en los caminos del Señor. Ojo, mis hermanos, esas convicciones, esas bases cristianas deben de estar fundamentadas en nuestro Señor Jesucristo. Ojo con eso. La única solución para estas cosas es volver a Dios, al Señor de gracia,
y amor. Aunque uno se piense tan lejos que Dios no responderá, o tan entregado en nuestros pecados y compromisos con el mundo maligno que el Señor no lo recibirá. Lo cierto es que el Señor sigue invitándonos a volver. Esta frase significa que aunque estemos sumergidos en muchos pecados y sintamos o pensemos que el Señor está por allá lejos, lejos, lejos y que quizás no nos va a escuchar, el Señor nos dice: yo los voy a escuchar siempre y cuando ustedes vuelvan su mirada a mí, siempre y cuando ustedes vuelvan a mí. Es importante esto. Hermanos, recordemos el texto para memorizar. La semana pasada lo vimos y aquí va a estar en las diapositivas y está en Isaías capítulo 30, versículo 15. Isaías 30, versículo 15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Punto. Y no quisisteis. Hermanos, los invito para que memoricemos este versículo, Isaías capítulo 30, versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Hace 8 días decía a nuestros hermanos ahí presencialmente en la iglesia que y no quisisteis. Ese y no quisisteis debemos de borrarlo, no de la Biblia, porque ahí siempre va a estar, pero ese no quisisteis vamos a quitarlo de nuestras vidas y vamos a reemplazarlo por sí queremos, Señor, volver a ti, sí queremos, Señor, volver nuestra mirada a ti. Señor, perdónanos por esas alianzas foráneas que hemos hecho sin pensar o quizás pensando, Señor, y hemos confiado en ciertos amigos que tienen unos puestos buenos, en esos compadrazgos con otras personas, alianzas con otras cosas, y queremos, Señor, volver a ti. Eso es lo que quiere el Señor, que destruyamos todo eso malo que está ahí, que nos ha tenido presos y quietos ahí, estancados. El Señor quiere que rompamos todo esto. Si hay ídolos en nuestras vidas, que rompamos esos ídolos, que los tiremos lejos, que no nos arrodillemos ante otros dioses, ante imágenes, ante personas, que le rindamos única y exclusivamente culto a nuestro Señor, a nuestro Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, espera ser recibida, amada y cumplida, aunque no sea del todo comprendida por nosotros en su alcance y propósito final. No es que entendamos para creer, sino que creemos para entender. El justo vivirá por la fe, mis hermanos. El pueblo no estaba sin luz. Había tenido manifestaciones visibles, sucesos en su vida, voz profética, todo un chorro de luz, mostrando una dirección a seguir. Pero no solamente eso le pasaba al pueblo de Judá, a nosotros nos pasa también. En este momento tenemos cantidad de instrumentos, de hombres,
mujeres que están constantemente predicando. A mí me encanta mirar unas cuantas predicaciones del pastor David Rodríguez. Me gusta como el hombre predica, es claro y bueno, está allá al alcance. Simplemente se abre YouTube, buscamos Pastor David Rodríguez y aparece un listado grandísimo y hay otros pastores, están las predicaciones de nuestra iglesia, mis hermanos, que ya están ahí guardaditas, que yo me pongo a ver y ya hay una cantidad de videos y de cosas que están a nuestro alcance. Hermanos, si no queremos, ya es decisión nuestra, pero la palabra de Dios, como leí ahorita, espera ser recibida, amada y cumplida. Y nosotros, hermanos, se nos ha mostrado la palabra de una forma, de otra, sea virtual, sea presencial. Hay tantos recursos ahora, mis hermanos. Vamos a echar mano a esos recursos. No nos dé pereza levantarnos un domingo que no podamos ir a la iglesia porque por situaciones, por tantas cosas. Este domingo no se pudo porque para la gloria de Dios nuestra iglesia está en ampliación. Están construyendo. Esta semana yo me gozaba viendo las fotos que nuestro hermano Luis Carlos se enviaba. Manda foticos, manda videos y yo las miro y yo comparto. Que la gloria sea para nuestro Dios y mi corazón se pone contento porque es la obra del Señor. Y los domingos, antecitos de las 10 de la mañana, prendo el computador, me meto a YouTube y ahí estamos, mi familia y yo, ahí estamos buscando del Señor. Lo queremos hacer. Sale desde lo más profundo de nuestro ser y la invitación es esa. Hay un chorro de luz que alumbró al pueblo de Israel, pero también alumbra a nosotros, mis hermanos. Entonces, cuidado con eso. Ahora ahora se le insta a que desista de enviar sus embajadores a Egipto. Estamos hablando, el Señor no quiere que Judá mande embajadores a Egipto para formar esa alianza con ellos. Y el profeta Isaías insta al pueblo para que no hagan eso, para que no cometan cosa tan mala. Y el Señor quiere que no confíen en hombres y en armas. Y quiere que estén quietos, apoyados con su fe y confiando en el brazo poderoso de nuestro Dios, porque es mejor confiar en Dios, mis hermanos. Y aquí en las diapositivas vamos a tener unas preguntas. Son 4 preguntas y son claves y son importantísimas, mis hermanos, y están relacionadas con los temas que hemos venido mirando alrededor de todas estas escuelas dominicales. Pero están más centradas unas en el versículo 5 y otras en los versículos 6 y 7 que que son los que vimos hoy. Bueno, miremos la primera pregunta. ¿De qué manera describe Dios la manera en que ayudará? Repito, ¿de qué manera describe Dios la manera en que ayudará a su pueblo y a nosotros cuando volvamos nuestra mirada a Él? Segunda pregunta. Según el versículo 5 de Isaías 31,
¿Cuáles son las 4 cosas que hará el Señor? Claro. ¿Y qué implica cada una? Ojo con eso, vamos a estar mirando. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel tiene que hacer para que el Señor obre a su favor? ¿Qué es lo que el pueblo de Israel o qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que el Señor obre a nuestro favor? A ver, mis hermanos. Y cuarta pregunta. De otra manera, ¿qué es lo que sucederá? O sea, si no volvemos nuestra mirada al Señor, ¿qué es lo que sucederá? Entonces, mis hermanos, ahí quedan esas 4 preguntas. 4 preguntas. Dentro de 8 días, Dios mediante, vamos a estar dándole respuesta a estas 4 preguntas. Las voy a dejar ahí para que ustedes piensen, para que ustedes analicen y miren los versículos. Si es posible, léanlos. Los versículos del 1 hasta el 7. Isaías 31, versículos del 1 al 7. Y ahí van a encontrar respuesta a estas 4 preguntas. En la diapositiva que están mirando en este momento, ahí están las 4 preguntas. Lo que yo hago cuando a mí me interesa algo y si está en una pantalla, yo saco mi celular y ¡paque! Le tomo una foto y ahí me queda esta fotico para que no se me olviden. Recomendaría, si es posible, uno, que apunten las preguntas o que le tomen una fotico y ahí va a estar. Entonces, recordemos las preguntas. ¿De qué manera describe Dios la manera en que ayudará? Segundo, según el versículo 5, ¿cuáles son las 4 cosas que hará el Señor y qué implica cada una? Tercero, ¿qué es lo que el pueblo de Israel tiene que hacer para que el Señor obre a su favor? Pero vamos a cambiar el pueblo de Israel y vamos a ponernos nosotros ahí en ese lugar. Y cuarto, de otra manera, ¿qué es lo que sucederá? Mis hermanos, el Señor les bendiga. Espero que esta escuela dominical haya sido de gran bendición para ustedes como lo fue para mí. Quiero despedirlos con una pequeña oración, mis hermanos. Nuestro buen Dios, gracias Señor, gracias te damos por este momento, Señor, de compartir tu palabra, de seguir, Señor, estudiando el libro de Isaías, el capítulo 31, los versículos del 1 al 7. Y, Señor, hoy nos centramos en los versículos 6 y 7. Te ruego, Señor, que esta palabra llegue a las vidas de mis hermanos y a las vidas de las personas que vean este estudio, Señor. Que la gloria y la honra sean para ti, Señor. Te rogamos que pongas en nuestra mente y en nuestro corazón las respuestas para estas 4 preguntas, Señor. Dentro de 8 días, Dios, si tú lo permites, vamos a estar mirando, Señor, las respuestas de estas 4 preguntas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que tengan una excelente semana, que este resto de domingo sea lleno de muchas bendiciones y Dios mediante nos estaremos viendo dentro de 8 días, sea virtualmente o sea en nuestra iglesia presencialmente. El Señor les bendiga. Hermanos, le damos gracias a Dios por las palabras de nuestro hermano Alex y esperemos que esto que él ha hablado en esta meditación de hoy
estamos estudiando el libro de Isaías, toque nuestros corazones para que hagamos conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. Bueno, hermanos, les invito a que entonemos nuevamente otros 2 cantos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Cantemos, hermanos. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, pues tu deseo es mi querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón, lávame y quita toda maldad, para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sanaré. Haz lo que quieras de mi Señor, guía mi vida, Señor, a ti, de tu potencia llena mi ser, y en junto a Cristo pueda en mí ver. Hazme entender de su
Bueno, hermanos, vamos a tener entonces el tiempo de las actividades para esta semana y para que estemos orando también por esto. Entonces, el día miércoles a las 4 de la tarde tenemos el discipulado en la casa de nuestra hermana Amparo Álvarez. Diana y Luis Carlos están yendo a darles este discipulado. Entonces, para que estemos orando también por la familia de nuestra hermana Amparo y todos los que se reúnen en este lugar, para que el Señor sea tocando sus corazones y que la palabra quede sembrada y luego dé fruto. Entonces, muy importante esta actividad, hermanos. Entonces, el día miércoles tendremos culto de oración y estudio bíblico, que por el momento será virtual, porque obviamente, pues como están en las actividades de ampliación de nuestra casa, pues la casa donde nos congregamos, entonces será virtual. También recordar que el día jueves a las 10 de la mañana, Diana y Luis Carlos van también a la corporación Renacerá a las 10 de la mañana. Entonces, para que también estemos orando por todos estos muchachos que están asistiendo a los estudios. Hay un grupo bastante grande, me dijo Luis Carlos. Entonces, para que estemos orando por ellos, para que ellos puedan entender lo importante que es acercarse a la palabra de Dios, recibir a Cristo en el corazón, porque Él es el único que los puede sacar de ese hoyo en el que se encuentran. Y recordar también que el sábado tenemos el Club de Valores con los niños y por el momento sigue siendo virtual. Y recordar que el próximo domingo, obviamente también por la construcción del templo, por la reforma que se está haciendo allí en el lugar, igual será virtual. Entonces también para que estemos orando por esta actividad. Y aquí pues tengo todavía 8 y 11 de la mañana y ya esperamos que para el domingo que nos podamos congregar va a ser a las 10 de la mañana. Y recordar, hermanos, también los motivos de oración, ¿cierto? Hoy hay muchas cosas por que orar, como dice la imagen, por el crecimiento en el conocimiento de Dios, por la protección de la tentación, por otros hermanos y hermanas, por nuestros gobiernos y también por nuestros enemigos. Entonces, obviamente, pues como no tenemos las hojitas para escribir, lo que podemos hacer es mandarle a nuestro hermano Luis Carlos un mensajito para tenerlo en cuenta en ese tiempo de meditación, en el culto de oración y estudio bíblico. Bueno, hermanos, entonces nuevamente les invito para que cantemos otros 2 cantos para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Cantemos, hermanos. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la gloria mi Jesús, con su muerte vida me dio, por su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su fe salud recibió y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz vive el malhechor, de su alma la salvación, vida eterna pudo
ay, allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo que domina el llanto, somos sujetos al dolor fatal, mas en el cielo cesará el quebranto y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Bueno, hermanos, entonces ahora vamos a pasar a la meditación de la palabra de Dios con nuestro hermano Luis Carlos. Muy importante, hermanos, que pongamos mucha atención y que lo que nuestro hermano Luis Carlos nos va a enseñar lo apliquemos también en nuestra vida, ¿cierto? Que no sea la palabra que entró por aquí y salió por acá. No, debemos de asimilarla, de aprovechar, de sacarle todo el jugo a esta meditación. Entonces vamos a estar muy atentos con la meditación de nuestro hermano Luis Carlos. Mis queridos hermanos y amigos, muy buenos días, que el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar nuevamente acá, listos, preparados para compartir y meditar de la palabra del Señor. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes y las personas que nos siguen a través del canal de YouTube. Que el Señor los bendiga, que los guíe siempre en sus vidas. Estamos meditando en la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a su discípulo Timoteo. Y los voy a invitar a que busquemos entonces en la segunda Timoteo, en el capítulo número 4. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Los voy a invitar, mis hermanos, a que oremos. Señor Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias por estos tiempos maravillosos en los cuales tú nos permites estar meditando en tu santa y divina palabra, Señor. Te pido que a través de tu Espíritu Santo seas tú guiando todas y cada una de las acciones que hagamos, Señor. Y danos ese entendimiento. Pon en nuestro corazón, Señor, la disponibilidad siempre de recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros a través de tu santa y divina palabra, Señor. Guía pues cada una de las acciones que hemos de hacer en esta mañana, y es nuestra oración. En el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Y hemos titulado, mis hermanos y amigos, la predicación de hoy así: predicar la palabra, labor del creyente. Predicar la palabra, labor del creyente. Y es que realmente cuando miramos lo que está pasando en esta carta, debemos de tomar en cuenta varias cosas. Uno, que estos son los últimos momentos de vida del apóstol Pablo en su vida terrenal. ¿Sí? Ya está próximo a ser decapitado, pero hay algo muy importante, y es que el apóstol Pablo está en el final de su vida terrenal, pero está preparado, listo y dispuesto para su vida eterna, para su vida celestial, porque ha corrido una batalla, ha sido un soldado fiel, constante, preparado, dispuesto al servicio de la obra del Señor. Entonces, con esta carta hay un sinnúmero de instrucciones y hay también unas solicitudes precisas, en este caso para su discípulo Timoteo, pero son de vigencia total, absoluta y vigente para la iglesia durante todo el tiempo, y más aún, mis hermanos y amigos, en este tiempo, que son los últimos tiempos, los tiempos postreros. Los tiempos actuales, entonces, mis hermanos, requieren de una actitud del creyente más comprometida y dinámica en la obra del Señor, mucho más comprometida. Debemos estar mucho más preparados, dispuestos, mirando, porque el Señor tiene un propósito. Y cuando nosotros realmente sabemos cuál es ese propósito y esa voluntad de Dios y la hacemos conforme a lo que Él nos manda, hermanos, hay bendición y realmente estamos haciendo lo que el Señor nos manda. Entonces, en esta porción de la palabra que vemos en esta mañana, la Biblia nos muestra varias cosas, mis hermanos, pero vamos a meditar en tres aspectos. Uno es que es un encargo, hay un encargo solemne, hay una misión, hay un encargo especial para cada creyente a través de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Y asimismo tenemos que saber, segundo, por qué es que se tiene que hacer esto que el apóstol Pablo le indica a Timoteo, pero que es para cada uno de nosotros. ¿Por qué es que se tiene que hacer? O sea, ¿por qué es que esa obra y ese encargo solemne lo debemos de hacer? Y tercero, vamos a mirar que para hacer esto realmente se necesita estar comprometidos, pero comprometidos con Dios, no con los hombres. Ese compromiso entonces le permite al creyente saber a quién realmente está sirviendo y a quién está siguiendo, porque ese es el derrotero de cada creyente durante toda su vida. Es lo que realmente lo identifica, cómo camina, lo que hace, lo que dice, ¿sí? Eso es lo que realmente habla de cada creyente. Entonces, vemos primero, es que este es un encargo solemne, es un encargo especial, y aquí hay una labor con un encargo definitivo. Y miremos lo que nos dicen los versículos número 1 y 2. Y comienza el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, hay una invitación, ¿sí?
para el apóstol, para el discípulo Timoteo, y obviamente es una invitación para todo creyente. ¿A qué? A que realmente debe de entregarse de lleno al Señor y a su obra. Esa es la invitación, entregarnos de lleno al Señor y a la obra, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, qué gran compromiso. ¿Delante de quién más sino de nuestro Padre Celestial y de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo? Es eso lo que nos da esa identidad. ¿Delante de quién más nos pueden solicitar que hagamos lo que debemos hacer? El apóstol Pablo le está diciendo acá a Timoteo, ojo, te encarezco, te pido, te solicito, ¿sí? Delante de Dios. No podría omitir, no podría salirse por un lado, no. Y muchas veces, mis hermanos, las personas no quieren hacer caso a lo que el Señor manda cuando es Él mismo el que lo está mandando. Si el Señor lo manda, hay que hacerlo. Y da dos frases más que son de especial interés, y es que juzgará a los vivos y a los muertos. Que juzgará a vivos y a muertos, es decir, a toda la raza humana a través de toda la historia, ¿sí? Desde el principio hasta el fin, porque le está diciendo, es el que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino, es decir, en la venida del Señor por su iglesia, que va a ser un momento maravilloso, y es lo que estamos esperando, la venida del Señor, arrebatar su iglesia para estar ya con Él para siempre, ¿sí? Para siempre, en su reino. O sea, dado cuando el Señor llegue, cuando el Señor venga nuevamente, a reinar. O sea, Él marca, mis hermanos, todo un plan perfecto de Dios, ¿sí? Desde el principio hasta el fin, en donde el Señor vendrá a juzgar a vivos y a muertos, en su manifestación y en su reino, en ese reinado maravilloso del Señor Jesucristo con su iglesia. Delante de Él es que nos encarece, nos demanda. O sea, delante de quién más podría solicitarse algo tan maravilloso para cada creyente, como es cuál es esa misión. ¿Y cuál es? Predicar la palabra. Es una labor de cada creyente, mis hermanos y amigos. Y el versículo número 2, entonces el apóstol Pablo inmediatamente le dice a Timoteo que prediques la palabra, que prediques la palabra. Miren, mis hermanos y amigos, el plan de Dios es un plan perfecto, es único, porque Él tiene todo el poder, la soberanía, el conocimiento, y esa soberanía es absoluta y total, ¿sí? Evadir entonces la labor de predicar la palabra por parte del creyente es un error no hacerlo. Tiene que ser realmente una bendición, un gozo, poder predicar siempre la palabra. Y predicar la palabra entonces implica que la persona tiene que convertirse en un embajador, ¿sí? Como en un embajador. ¿Que es un embajador de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos la función terrenal de un embajador, ese embajador entonces se requiere que realmente esté identificado, que se sienta parte integral de ese país o de esa organización a la cual él representa. ¿Por qué? Porque a través de él es que va a mostrar lo que es, ¿sí? Y va a defender los intereses y va a dar a conocer a las demás personas todo aquello que atañe a esa persona que es embajadora. Cuando nosotros somos embajadores de Cristo, estamos diciéndole a la gente entonces que la persona tiene una convicción con el Señor Jesucristo. Se requiere entonces que realmente haya esa convicción total de nuestro Señor Jesucristo, que haya esa identidad, que haya esa pertenencia hacia nuestro Señor Jesucristo, que se haya dado realmente ese nuevo nacimiento, para que así esté la presencia del Espíritu Santo en esa persona que va a tener una labor total y absoluta, definitiva, y es la de compartir y predicar
la palabra, para proclamar la palabra de Dios, para enseñar todas las verdades bíblicas que hay alrededor de este maravilloso libro que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Esa persona entonces tiene que estar, mis hermanos y amigos, realmente 100% en sintonía con nuestro Señor Jesucristo. 100%, ¿sí? En sintonía. Y debe de estar como firme, fiel, dispuesto. ¿A qué? A hacer todo aquello que el Señor le va a demandar. Y dice la palabra de una forma especial, dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Él marca todo un sinnúmero de acciones, mis hermanos, que requieren es que la persona que lo está haciendo realmente esté convencido, que su fe sea firme, total y absoluta en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Total y absoluta. Cada vez que hay oportunidad, ¿cómo es que vamos a instar? O sea, cuando dice en la palabra que instes, es hágalo a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cada vez que haya una oportunidad de compartir de la palabra de Dios, hay que hacerlo. Porque ahí es donde vemos la utilidad de la palabra. La palabra es útil para cualquier tipo de circunstancia y en cualquier momento y lugar. Por eso hay que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Que en nuestros labios siempre esté una palabra bíblica de exhortación, de ánimo, de esperanza para las personas, porque es a través de la palabra, como lo vimos en la predicación anterior, que la palabra es útil, claro, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, todo ese sinnúmero de aspectos que giran alrededor de las personas requieren que se haga entonces a través de la palabra de Dios, que haya esa instrucción bíblica. Porque si hay ausencia de la instrucción bíblica, entonces las personas van a ir conforme a sus propios deseos y demás. Ahora, los tiempos no son fáciles, son complicados, estos tiempos actuales son difíciles. En Efesios 5, capítulo 5, versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, cada oportunidad que el Señor nos da es una oportunidad maravillosa. ¿Para qué? Para alabarlo y glorificarlo a Él, para proclamar su evangelio, para animar, instar, ¿sí?, a las personas a que se vuelvan al Señor, a que atiendan su santa y divina palabra. Muchos, mis hermanos, se resisten a la verdad bíblica, ¿sí?, y realmente no les va a servir. No les va a servir y en ningún momento les va a servir. Cada vez que se les dice algo, entonces inmediatamente van a tener una reacción contraria. ¿Por qué? Porque no gustan de la palabra de Dios. Pero el Señor nos dice, es que usted tiene que instruir, usted inste a tiempo, fuera de tiempo, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Debemos de insistir y persistir en todo momento. Puede ser el siervo de Dios muchas veces maltratado. Claro, la persona, el creyente que está haciendo la labor puede ser maltratada, puede ser insultada. Pueden haber un sinnúmero de situaciones en donde hasta le van a decir que es un aguafiestas. Y sí, nos pueden decir que somos aguafiestas. Porque saben que, mis hermanos, las verdades bíblicas son las que realmente nos permiten decirle a una persona y poder redarguir su interior y decirle, mira, eso no está bien. Y también esas verdades bíblicas son una herramienta útil para reprender, porque cuando a nuestro alrededor están haciendo algo que no es conforme a lo que dice la palabra de Dios, en nuestra boca tiene que salir esa palabra bíblica para poder reprender adentro y fuera de la iglesia. Al interior de nuestras familias, con nuestros familiares, hay personas haciendo cosas totalmente alejadas y hay que exhortar, pero asimismo debemos saber que todo esto debemos hacerlo con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia y doctrina, es decir, con todo ese amor fraternal
que nos debe de identificar como creyentes, como hijos de Dios, como personas, hombres y mujeres que hemos sido hechos hijos de Dios. Y debe de ser con doctrina, es decir, que esa enseñanza y esa corrección bíblica sea ajustada y calibrada a lo que dice la palabra de Dios. Se necesita entonces, mis hermanos, tener esa relación personal, auténtica, genuina y apoyada con el Espíritu Santo, acompañada por el Espíritu Santo. Requiere de nosotros, de cada uno de nosotros, estar realmente firmes con nuestro Señor. Porque es que es el Señor el que nos prepara para toda buena obra. Ya lo miramos. En el versículo número 17 del capítulo 3 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Es ese proceso de santificación que nuestro Señor hace en cada uno de nosotros y que nos permite realmente saber y entender que hay un encargo solemne por parte de Dios para que nosotros, como realmente sus hijos, prediquemos la palabra, que se vuelva algo natural, espontáneo, que sea un gozo, porque la palabra de Dios llega para dar luz donde hay oscuridad, para dar claridad, para corregir, para todo aquello, mis hermanos, que es útil, porque realmente es útil. Ahora, cuando hacemos todo esto que nos manda el Señor, ¿por qué lo hacemos? Y es el segundo punto que vamos a mirar. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es que se tiene que hacer lo que el Señor manda en su palabra? ¿Por qué debemos de instruir y predicar a tiempo y fuera de tiempo? Y miren lo que nos dicen los versículos 3 y 4. ¿Sí? Dice la palabra: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esa es la razón. Sí, es una razón válida. Y hermanos, es una razón urgente por la que hay que insistir y persistir, ¿sí? Alrededor de ese entorno natural en el cual el Señor le permite a usted moverse, ¿sí? Y dice: porque no soportarán las sanas enseñanzas, se irán por sus gustos y oirán a maestros que endulcen sus oídos. Muchas personas, mis hermanos, van a donde les dicen y hacen, ¿sí?, cosas que van de acuerdo a lo que por su gusto natural humano les dicen y les gusta. Entonces van a oír lo que realmente quieren oír y hacen lo que en su gusto, en su inclinación natural quieren escuchar. Muchos de esas personas no quieren escuchar las verdades bíblicas. No, simplemente quieren amañar el oído, que les haga como cosquillas, para estar tranquilos, satisfechos, y no es así. Por eso el apóstol dice: porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Definitivamente llegará un tiempo tan supremamente triste y delicado para la humanidad, donde las personas se van a guiar simplemente por sus deseos personales, por su egoísmo, por su orgullo, por querer simplemente satisfacer sus necesidades personales. Y apartarán, no querrán escuchar la palabra de Dios. Dice: sino que teniendo comezón de oír, o sea, no quieren oír absolutamente nada. Y no solamente no lo harán, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Encontrarán sitios, como se dice, encontrarán tierra fértil, campos fértiles, donde en esos espacios y en esos sitios les van a decir, les van a hablar conforme a lo que cada cual quiere. Y van a ir conforme a sus propios deseos y inclinaciones. O sea, no, en este tipo de situaciones, mis hermanos, las personas no se van a confrontar con el pecado, que es el pecado existente en el ser humano. Cuando van a hablar, cuando se habla, y de hecho tristemente ya está pasando alrededor de muchos grupos congregacionales,
Entonces ya no se habla del pecado. Entonces la persona no se ve confrontada. Y eso es algo existente en el ser humano. La salud espiritual requiere entonces, mis hermanos, una enseñanza real. Muchas enseñanzas bíblicas no serán bien recibidas por muchas personas y por muchos grupos. Pero, ¿por qué? Porque no quieren oír la verdad, no la quieren oír. Van conforme a que a sus caprichos personales, ¿sí? A sus gustos individuales. Y hacia allá van orientados. Y ellos se encuentran, como dice un dicho popular, los burros se buscan para rascarse. Y es así, los burros se buscan para rascarse. Ellos tienen una identidad, se dan con una pertenencia. Y tiene que haber, por eso es que tiene que haber una diferencia marcada en la doctrina bíblica. Qué importante es prestar especial atención a eso, mis hermanos, porque hay algo muy triste, y es que ese resultado final es desastroso, porque si apartarán, dice el versículo número 4, y apartarán de la verdad el oído, o sea, no querrán bajo ninguna circunstancia escuchar las verdades bíblicas, no les interesan, porque van contrarias a sus intereses, porque sus intereses pueden ser más terrenales, más materiales, y es un interés pecaminoso. Quieren hacer tesoros en la tierra, quieren llenarse de orgullo, quieren es mostrar hacia afuera qué es lo que tengo, lo que no tengo. Su satisfacción personal entonces los lleva a ese tipo de comportamiento, y entonces ¿qué va a pasar? Son sitios más de entretenimiento. Y hay muchas iglesias donde las personas van a que los entretengan. No, nosotros no somos una iglesia para entretener. No. Alrededor del estudio de la palabra de Dios, lo que nos permite la palabra es confrontarnos, mirar en aquello que hemos pecado, y debe de haber un resultado obvio, que es el proceso de arrepentimiento, de reconocer nuestro pecado, arrepentirnos delante de Dios, confesar nuestro pecado, que se dé esa restauración para poder estar en paz y en armonía con el Señor. Pero si no nos confrontan con el pecado, entonces las personas van caminando conforme a lo que sienten, y se vuelve, tristemente para muchas personas, el Evangelio del Señor un tema de prosperidad, de bienestar, de un sinnúmero de cosas materiales que no van conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. El Señor nos dice que para todos los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? Pero asimismo nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. O sea, ¿van a estar presentes los sufrimientos y las tribulaciones? Pues claro. Sí, y asimismo, hermanos, la palabra de Dios, ¿qué hace? Me confirma, me confronta, y cuando me afirma, entonces fortalezco mi fe en el Señor Jesucristo a través de lo que el Señor me manda, ¿sí? Pero habrán personas que definitivamente apartarán de la verdad del oído y se volverán, como dice la palabra, a las fábulas. O sea, van a querer vivir mejor en la ficción que en la realidad. Y hay grupos, hay personas queriendo vivir un evangelio totalmente diferente. Simplemente van viviendo a la moda y al estilo que les manda el mundo. Muchas cosas, mis hermanos, posiblemente muchas de las cosas que nos gustan, nos vamos a dar cuenta que son contrarias a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso hemos de identificar esas cosas, y definitivamente es una decisión. ¿Hago conforme a lo que el Señor quiere para mi vida, o tomo mis decisiones por mí mismo y elijo un camino de mentira, ¿sí? Contrario a ese camino de verdad que va conforme a la voluntad de Dios? Qué importante, mis hermanos, es que realmente todas aquellas personas que somos creyentes en nuestro Señor Jesucristo sepamos que ese predicar la palabra y hablar la palabra del Señor se requiere y se tiene que hacer, porque, hermanos, a través del caminar de la humanidad las personas van a querer desapartarse, y eso lo vemos constantemente en nuestro alrededor.
tristemente. Y hay maestros, y hay predicadores, y hay oyentes girando alrededor de sus propios gustos mundanos, terrenales y pecaminosos. Y es por eso, mis hermanos y amigos, que tenemos que estar comprometidos. ¿Comprometidos con quién? Con el Señor. Y ese es el tercer punto que vamos a mirar. Comprometidos con Dios. Y miren lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en este versículo número 5. Dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu misión. Ese es el derrotero, ese es el caminar de un creyente, de un cristiano, de una persona que ha decidido realmente tener una relación firme y duradera con el Señor, que ha decidido dejar de caminar en ese camino, en esa carretera ancha, para escoger y decidir ese camino estrecho, en el cual van a haber un sinnúmero de situaciones que lo van a identificar. Claro, lo van a identificar y no van a ser fáciles. Y miren cómo comienza el apóstol, le dice: pero tú sé sobrio en todo. Entonces se requiere ser sobrio, ¿sí? Ser sobrio. O sea, ser entendido, estar listo, estar despierto, preparado, que tenga dominio propio, que no pierda la cabeza, que se identifique realmente con el mensaje y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se requiere que haya esa sobriedad, ese entendimiento, mis hermanos, y esa sobriedad, ese entendimiento lo da la obediencia, realmente. Y el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante, mis hermanos y amigos, estar nutriéndonos de la palabra de Dios, estar leyendo, ¿sí? Estar alimentándose permanente y constantemente, participando, congregándonos en la iglesia. Los días miércoles son de gran bendición. Llegue al culto de estudio, de oración y estudio bíblico. Lo esperamos siempre. En el tiempo de las predicaciones y el culto dominical, no falte, mi hermano, no falte, porque ahí usted va a empezar a llenar esas necesidades que su cuerpo, su alma, su espíritu necesitan para poder estar alineado y poder predicar la palabra y hacer la labor que cada creyente tiene dada por Dios. Ese compromiso requiere entonces de cada uno de nosotros estar dispuestos. Sí, estar concentrados, enfocados. Entonces dice primero: pero tú sé sobrio en todo. Oh, mis hermanos, es en todo. Y asimismo dice, segundo, soporta las aflicciones. Soportar las aflicciones. Se vienen tiempos difíciles, mis hermanos. Y la verdad tiene muchos enemigos. La verdad bíblica tiene un sinnúmero de personas que son enemigos. Hay enemigos de la palabra, no la quieren escuchar. Y en esa parte de comunicación, el creyente se ve entonces alrededor posiblemente de su círculo familiar, de sus amigos, de sus conocidos, muchas veces burlado, menospreciado. Pero, mis hermanos, hay que estar firmes. El Señor le permite a usted alrededor de su casa dar testimonio. Por eso, alrededor de los hogares pueden haber aflicciones, pero usted está fortalecido en el Señor. Alrededor de su trabajo, de su estudio, en el barrio, somos testimonio, como lo hemos dicho repetidas veces, pero el Señor nos permite servir en su obra y hacer la labor de cada uno de nosotros en el entorno natural en donde estemos todos y cada uno de nosotros. Y muchas veces entonces nos van a menospreciar y van a hacer muchas cosas, pero ¿sabe una cosa, hermano? Por eso usted debe estar preparado, mire, bíblicamente en todo. Por eso tiene que estar atento, sobrio, despierto, ¿sí? Para soportar todo eso que ha de venir. Y dice el apóstol Pablo: haz obra de evangelista. O sea, dedíquese, hermano, hermana, a la obra del Señor, a hacer lo que el Señor le manda. El día tiene 24 horas. Un tiempo es para dormir, descansar, otro tiempo es para trabajar o estudiar, pero hay un tiempo todos los días en el cual usted puede hacer su labor de evangelismo. Su labor de evangelista es muy importante, ¿sí?
¿A través de quién la hacemos? De las personas que están a nuestro alrededor, familia, amigos, conocidos y demás. El evangelismo hoy día, mis hermanos, es una necesidad apremiante del mundo actual. Nuestra sociedad necesita del Señor Jesucristo. Nuestra sociedad necesita saber las buenas noticias que hay a través de nuestro Señor para todos y cada uno de ellos. Cuando pensamos en los tiempos finales, mis hermanos y amigos, debemos tener en nuestra mente a esas personas que no han recibido a nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador, porque esa debe de ser la labor de cada uno de nosotros. Y los debemos de animar, instar a tiempo y fuera de tiempo, a compartir con ellos, a insistir y a persistir, porque si no toman una decisión radical de seguir al Señor, su destino final será el infierno. Y no queremos a ninguno de nuestros familiares o amigos con un destino tan fatal y tan horrendo, porque el Señor tiene unas promesas para todos y cada uno de aquellos que lo reciben. Son estos tiempos difíciles, muy difíciles. Las personas tienen intereses diferentes, pero hay mucha labor por hacer, y ahí debemos estar entonces comprometidos. Por eso es tan necesario, mis hermanos, que usted entonces apoye, acompañe, ore por la labor misionera. Alrededor de la Iglesia Bautista Cristo Vive, el Señor nos permite hacer una serie de actividades, ir a lugares. Hermanos, acompañen. Cuando usted lo puede hacer, anímese. Venga, vamos. Apoye, ¿sí? Acompañe si hay que hacer una labor, otra, alrededor. Ore por toda la labor misionera. Que el Señor sea abriendo puertas para que podamos ir a diferentes lugares y que este sitio de congregación llamado Iglesia Bautista Cristo Vive, dado por Dios para todos y cada uno de nosotros, pueda ser un sitio que albergue a muchas personas, ¿sí?, que están buscando y necesitando de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la razón de ser. ¿Quiere ser usted, mi hermano, un creyente con una labor, con un propósito? Predique, hable, comparta de la palabra de Dios, porque eso es a lo que nos manda. Y asimismo le dice el apóstol Pablo a Timoteo: cumple tu ministerio. Entonces le dice que sea sobrio, que va a soportar las aflicciones, que se dedique a la obra del Señor, pero asimismo le dice: cumpla su ministerio. O sea, no se distraiga, no abandone su fe, llegue hasta el final de la carrera, cumpla. Cumplir es que hay un comienzo y hay un final. ¿Hasta cuándo hemos de cumplir, mis hermanos? Hasta el final, hasta que el Señor venga por su iglesia, o que venga por nosotros y nos llame ante su presencia. Debemos estar ahí firmes, ¿sí? Por eso, cuando estamos cumpliendo nuestro ministerio, estamos agradando es a Dios. Piense en eso, que todas y cada una de las cosas que usted haga en su vida como creyente, en la labor que el Señor le permite hacer, usted esté siempre agradando a Dios y no a los hombres. No, porque no tiene sentido agradar una institución o una persona, un grupo. No, nosotros tenemos que mirar qué es lo que el Señor nos manda y nos demanda, y debemos estar enfocados en agradarlo a Él y a nadie más. Mejor dicho, hermano, no cambie su rumbo, siga el camino trazado por nuestro Señor Jesucristo, porque el final es un final de bendición. Es un final en el cielo, es un final de salvación, de vida eterna, acompañado de nuestro Señor. Y la oportunidad que el Señor nos da para estar en esta tierra, compartiendo de su palabra, va a tener un final, va a tener un momento en el cual ya usted no lo va a poder hacer. Es por eso que este es un mensaje de urgencia. Es de urgencia. Sus familiares, sus amigos, sus conocidos necesitan de carácter urgente que usted les comparta de la santa y divina palabra de nuestro Señor, que usted les diga que hay una voz de esperanza, que el Señor Jesucristo vino y murió por ellos, y por usted y por todos aquellos que le recibimos. Y lo que implica realmente recibir al Señor es seguirle,
obedecerle, alabarle, glorificarle. Que realmente, mis hermanos, eso sea algo vivo, dinámico en su vida. El tiempo pasa rapidísimo, volando. Ya estamos a 31 del mes de enero. Esto es algo increíble. Ya se termina el primer mes y ya estamos en diciembre. Y alrededor de la Iglesia Bautista Cristo Vive, el Señor nos ha permitido, mis hermanos y amigos, poder tener ya dentro de poco un área en el salón de culto mucho más amplia que nos va a permitir que estemos invitando a nuestros amigos, a nuestros familiares. Ore por un discípulo, ¿sí? Pídele al Señor: Señor, dame sabiduría para poder hablar conforme a lo que tú me mandas en tu palabra. Permíteme que pueda ser usado por ti. Por eso debemos de estar limpios para poder ser usados, ¿sí? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son esas palabras realmente de esperanza, mis hermanos. No cambie su rumbo. Siga firme en el Señor Jesucristo. Así pues, mis hermanos, entonces la invitación hoy para todos y cada uno de nosotros es a que prediquemos la palabra de Dios, a que tomemos con gallardía, con responsabilidad y con seriedad la labor como creyentes para compartir del Señor Jesucristo. Entendamos, mis hermanos y amigos, que este es un encargo solemne, es un encargo dado por Dios para todos y cada uno de sus hijos, para los creyentes cristianos. Sepamos también que esto es algo, hermanos, que se tiene que hacer, porque estamos en unos tiempos difíciles donde las personas definitivamente no van a querer escuchar la palabra de Dios, y muchos se apartarán de la verdad y tendrán comezón de oír, no lo van a querer más vivir en la ficción, en la mentira, que vivir en la realidad, en la verdad bíblica. Eso debemos de tomarlo muy en cuenta. Y sepa y entienda, mi amigo y hermano, que su compromiso es con Dios. Su compromiso es directamente con el Señor y no con los hombres. No con los hombres. Es un placer y es una bendición poder compartir la palabra de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Los invito a que oremos. Amantísimo Dios, Padre Santo, gracias, Señor, gracias por estos tiempos maravillosos en que tú nos permites edificarnos a través de tu santa y divina palabra. Yo te pido por todos y cada uno de mis hermanos, Señor, para que seas tú bendiciéndolos. Permite, Señor, que en su mente y en su corazón cada uno de ellos sienta la necesidad apremiante de predicar de ti, Señor, de compartir, de proclamar el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una necesidad real alrededor de nuestros hogares, de nuestra sociedad, de este municipio de Copacabana, pero se requiere, Señor, que seamos fieles, que seamos realmente obreros aprobados, Señor, y nosotros necesitamos día y día más de ti, Señor. Ayúdanos a fortalecer siempre nuestra fe en ti, a saber que nuestra fuerza viene por la gracia que es dada solamente por ti, Señor Jesús. Ayúdanos a guiarnos siempre, Señor, y que entendamos que este es un encargo, el predicar es un encargo dado por ti, para todos y cada uno de tus hijos, y que se tiene que hacer, Señor, porque son estos tiempos difíciles, en donde la sociedad se aparta más y más, las modas, las costumbres, la música. Hay tantos intereses, Señor, terrenales alrededor de las personas que realmente no van conforme a lo que tú quieres para todos y cada uno de nosotros, pero danos esa sabiduría y ese entendimiento para siempre hacer conforme a lo que tú nos mandas, Señor. Sabemos pues que nuestro compromiso es contigo, Señor, y no con los hombres. Ayúdanos. Durante esta semana te pido que seas bendiciendo a mis hermanos. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque la obra que se está haciendo de construcción en la Iglesia Bautista Cristo Vive en Copacabana va muy bien, y esperamos y confiamos, Señor, que pronto podamos pues tener este espacio ya dispuesto para congregarnos. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.
Mis hermanos y amigos, que el Señor me los bendiga. Nos veremos el próximo miércoles a las 7 de la noche en el culto de oración y estudio bíblico, y confiamos en el Señor entonces que el próximo domingo podamos estar conectados nuevamente para seguir estudiando esta segunda carta del apóstol Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo. Hermanos, que el Señor los bendiga, que la paz del Señor los acompañe durante esta semana. Recuerden estar atentos y cuidadosos con todas sus normas de higiene dadas por el Estado. Que el Señor los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Bueno, hermanos, les invito entonces a que entonemos un canto más para honrar y glorificar a nuestro Señor, y luego terminamos con una palabra de oración. Cantemos. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser, y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar, si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Bueno, hermanos, le damos las gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido estar conectados con la palabra de Dios. Él nos ha hablado en este día y le damos las gracias por todas las bendiciones que nos da cada día. Y vamos a terminar, hermanos, entonces con una palabra de oración. Oremos. Eterno Padre y Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos estado, Señor, conectados con tu palabra y contigo, Señor. Porque donde están dos o tres reunidos, allí estás tú. Pero habemos muchos, Señor, conectados en este momento. Por eso te damos la honra y la gloria, que desde la virtualidad podemos seguir anunciando tu palabra, podemos seguir cantando. Padre amado, te damos las gracias por todo lo que hemos aprendido en este día, Señor, de nuestro hermano Alex Gaviria en la escuela bíblica dominical y de nuestro hermano Luis Carlos en la predicación, en la meditación de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, te hemos adorado y te hemos alabado con estos cantos maravillosos, Señor, que te dan la honra y la gloria a ti. Y te damos gracias también por tu bendición para con nosotros. Te ruego, Señor, pues que seas bendiciéndonos en el resto de esta semana.
y que podamos volvernos a encontrar el día miércoles, Señor, con otro estudio, con otra meditación también de tu palabra. Estamos viendo 7 consejos bíblicos para lograr el éxito, Señor, y que esa palabra ilumine nuestro corazón, nuestro entendimiento, y podamos entender, Señor, lo importante que es poder alabarte, glorificarte, seguirte y obedecerte, Padre amado. Señor, en tus manos encomendamos pues a todos nuestros hermanos, los que están con situaciones de salud, para que los bendigas, los que están esperando una oportunidad de trabajo, Señor, que pueda haber una oportunidad para que ellos también se puedan emplear, Padre amado. Y Señor, bendice nuestros hogares, nuestros hijos, los ponemos también en tus manos y pedimos pues tu bendición en el resto de este día, Señor. A ti sea pues la honra y la gloria, y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el Señor les bendiga, y con la ayuda del Señor el próximo miércoles nos estaremos viendo por este canal en YouTube. Entonces, para que estén pendientes, hermanos, y escuchen, ¿cierto?, las meditaciones que estamos haciendo, y que las interioricemos para que hagan parte de nuestra vida. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga. Un feliz día. Bendiciones.